mi vida he estado inmersa en un ambiente donde el diseño de estrategias para el aprendizaje son parte del día a día. 4 de mis familiares más cercanos se dedican a la docencia, entre ellos mi madre y mi abuelo materno. Un hombre en quien yo veo que en tiempos donde la computadora, el internet ni teléfonos celulares existían, logró que los padres se involucraran en la educación de sus hijos. Logró que sus alumnos se cuestionaran qué es lo que querían para su vida sin importar su condición socioeconómica. En una entrevista que alguna vez le realizaron, él citó a una alumna que dijo: "Hay 2 tipos de maestros, aquellos a quienes recordaremos toda la vida por lo que hicieron por nosotros y aquellos a quienes simplemente olvidamos por lo que dejaron de hacer". Hoy, ante la crisis sanitaria por COVID-19, que ha venido a revolucionar la dinámica social, el rol de las y los docentes para mí continúa siendo un pilar en la educación, así como el papel de la escuela presencial como un medio de aprendizaje de conductas y valores colectivos. Aunque con fines muy parecidos, las circunstancias hoy han cambiado. Contamos ya con muchas más herramientas como son videos y cursos en línea complementarios a la educación. Sin embargo, la COVID-19 ha evidenciado que aunque lo asumamos así, no todos contamos ya con este tipo de alternativas, y que no son un sustituto perfecto de las clases en el aula, que además son patio de juego, refugio y alimento con al menos una comida diaria. Me vienen a la mente muchas preguntas acerca del rumbo de la educación en México. Si de por sí ya hemos sido de los últimos lugares en la prueba PISA de la OCDE en los últimos años. Empezaré por enfatizar por qué es este choque a la educación un problema, por qué es necesario facilitar el acceso de las y los alumnos a sus clases, proporcionar ejercicios e incluso dispositivos para permitir que sigan aprendiendo a distancia. A veces se podría pensar que es mero contagio de conductas entre gobiernos el hacer algo por la educación, pero hay muchas explicaciones detrás. En primer lugar, está la explicación económica de por qué es bueno incrementar el nivel de capital humano. De acuerdo con Harbison y Myers, la educación es semilla y flor de la economía, es causa y consecuencia del crecimiento. La educación ha demostrado un diferencial en el ingreso de quienes estudian un año más, de 10% más en el salario. Además, nos incentiva a pensar de manera más crítica, a innovar y a tener valores. Para crecer como país, es necesaria la inversión tanto en la educación como en las instituciones. Y si bien eso no resulta ser la panacea para que un país se desarrolle, pues se necesitan de muchas otras políticas públicas al mismo tiempo, sí es fundamental para fomentar una calidad de vida cuantitativa y sobre todo felicidad en quienes somos parte de este proceso. Según organismos internacionales, entre las principales consecuencias directas que este año perdido a distancia podrían traer a la economía, se encuentran una mayor deserción escolar, desempleo, informalidad laboral y pobreza en el corto, mediano y largo plazo. El INEGI realizó de manera general UNESCO hace 3 principales propuestas para mejorar la educación para personas de particularmente con aquellos y aquellas para los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021. 1. Dejar material impreso con todas las medidas posibles en papelerías y ciber de confianza a fin de que sus padres puedan recogerlas. No concluyeron el ciclo escolar. Que en estos ejercicios se involucren principalmente actividades el 60% de español y matemáticas que sean aplicables en casa, principalmente porque perdieron los diarios de los datos en los maestros, vitaminas de aves de su hogar, plantas sin empleo, o simplemente testimonios de las personas con las que vivimos, por ejemplo, nuestros padres o abuelos. Algo interesante que revela este estudio es cómo ha cambiado la comparación del gasto de los hogares. Si bien en algunos ha disminuido el gasto por transporte, por ejemplo, en alrededor del 20 al 30% de las viviendas han aumentado los gastos por contratación de internet, teléfonos celulares y accesorios como sillas de escritorio. En otros países se han implementado estrategias precisamente para proveer este tipo de servicios a sectores vulnerables. Actualmente en México se continúa con la provisión de desayunos escolares y además se tienen las transferencias directas de becas Benito Juárez. Sin embargo, se ha demostrado que su uso particularmente se va al consumo de alimentos y es por eso que se necesita una ayuda adicional para proveer de los servicios que permitan dar este seguimiento y continuidad a las clases a distancia. Un fenómeno que se da mucho es que usualmente los teléfonos a través de los cuales los alumnos se comunican con sus maestros por medio de WhatsApp son de los padres. Y me pregunto, ¿cómo será la dinámica en las familias donde el número de hijos es mayor a 2 y el número de dispositivos, ya sea computadora, televisión o teléfono celular, son reducidos? Me parece que alguien o no toma bien sus clases, toma menos, o de plano deja de estudiar para tener que trabajar o absorber labores del hogar en casa. En este sentido,
La brecha es muy grande entre las familias que sí tienen la posibilidad de tener muchos dispositivos para el número de hijos y quienes de plano cuentan con una televisión o un teléfono celular para tomar todas las clases. Y hablando de las labores del hogar, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las madres, hermanas y docentes que representan el 93% de la matrícula en preescolar, el 67% en primaria y el 52% en secundaria, y que además han absorbido estos roles de ser las principales ayudantes de los niños en casa? ¿Qué pasa con las hermanas que han absorbido este rol de madres porque sus papás tienen que salir a trabajar, que sufren violencia doméstica o que también han tenido que salir a trabajar junto con otros niños? Entre las propuestas que ONU Mujeres hace y que deben aplicarse en México para mitigar el efecto del COVID-19 en mujeres y niñas y así garantizar que la recuperación en el largo plazo realmente las beneficie, se encuentran: por un lado, asegurar que las líneas directas y servicios dedicados a la atención de víctimas por violencia doméstica sean considerados como servicios esenciales. 2. Apoyo a empresas de mujeres. Esto a través de financiamientos o cursos en línea, por ejemplo. 3. Como ya se hace en El Salvador, dar un subsidio a todas las mujeres que prestan trabajo de cuidado no remunerado en respuesta al COVID-19. Y finalmente, fomentar la campaña He for She at Home, con el fin de inspirar a hombres, padres, hijos e incluso políticos a equilibrar las tareas de cuidados en el hogar. Todas estas acciones están directamente ligadas a que las estudiantes podamos dedicar más tiempo a nuestra educación, a alzar la voz y solucionar tantas problemáticas que hay en el mundo. La generación de capital humano y el crecimiento serán mucho más grandes si las mujeres somos partícipes de ello, con una compensación justa. De manera general, UNESCO hace 3 principales propuestas para mejorar el aprendizaje a distancia, particularmente con aquellos y aquellas alumnas que no cuentan con un dispositivo para comunicarse. 1. Dejar material impreso, con todas las medidas posibles, en papelerías y cibers de confianza, a fin de que los padres puedan recogerlo. 2. Que en estos ejercicios se involucren principalmente actividades de español y matemáticas que sean aplicables en casa. Por ejemplo, hacer cálculos diarios de los gastos en el hogar, bitácoras de aves, plantas o simplemente testimonios de las personas con las que vivimos, por ejemplo, nuestros padres o abuelos. Y 3. Manifestar esta concientización de que seas hombre o mujer, puedas involucrarte en las labores del hogar como cocinar y así aprender nuevas habilidades. Otras de las acciones que se proponen para que los padres apliquen en casa es tener claros horarios para estudiar y tomar clases, además de explicar con un lenguaje amigable a nuestros hijos qué está pasando en el mundo, sin saturar esta exposición a contenido en redes acerca de la pandemia que solamente podrían generar un ambiente de más frustración y tensión. Hablemos finalmente de los retos latentes del retorno a clases. Hace poco, mi mamá me compartió una experiencia. Un alumno le mandó un mensaje y le dijo: maestra, discúlpeme, no podré mandarle mi tarea porque mi papá falleció. A este tipo de situaciones nos vamos a enfrentar cuando volvamos. A alumnos y alumnas que han perdido a sus padres, a familiares cercanos o al sostén económico de sus casas. A quienes no regresarán porque ahora están trabajando. A maestras y maestros nuevos porque muchos ya no están. A estudiantes que sufrieron violencia doméstica durante todo este tiempo de pandemia y a quienes simplemente les es imposible mantener la atención en las clases. Las posibilidades son inmensas, pero para poder solucionarlo, necesitamos cambiar el chip que tenemos actualmente de la educación. Bueno, y ahora que tenemos un poco más de claridad acerca de cuál es el panorama actual en la educación en México y los retos latentes para el retorno a clases, la pregunta final es: ¿cuál debe ser la agenda futura? En primer lugar, es fundamental garantizar la equidad en el acceso a herramientas digitales para todas las escuelas, pues esta tarea continúa pendiente por parte del Estado mexicano. Hoy más que nunca, la infraestructura de conectividad a Internet, al igual que el mobiliario escolar, deberían ser parte de cualquier plantel, ya sea público o privado. Un retorno seguro a las aulas no solo amerita que todas y todos estemos vacunados, es necesario cambiar la concepción que tenemos actualmente de la educación. Las y los docentes tendrán que adquirir nuevas aptitudes tecnológicas y sobre todo en materia de salud mental. En este sentido, todos los planteles deberán contar con todo un equipo de especialistas para ayudar a que nuestros alumnos procesen todos los traumas que vivieron durante la pandemia y se sientan seguros con el retorno a las aulas.
Todos los planteles, de cualquier nivel, deberán contar con enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales y, en cuestión de infraestructura, con bibliotecas más grandes e incluso con clases de meditación. Estos aspectos son tan relevantes como cuidar nuestra salud física y tomar todas las medidas sanitarias para evitar contagios. Además, como parte de equidad de género, la escuela, ya sea presencial o a distancia, resulta ser un medio clave para generar conciencia desde edades tempranas. Es necesario contar con docentes con perspectiva de género, que fomenten el reparto equitativo de actividades, que dejen de etiquetar colores, dinámicas o juegos que te corresponden solo por ser hombre o mujer. El sistema educativo mexicano no está lo suficientemente preparado para una educación a distancia. Como alumnos, tampoco tenemos la suficiente autonomía ni responsabilidad de nuestro propio aprendizaje. Pero hay mucho por hacer. Es importante que, como gobierno, padres, docentes y estudiantes, tomemos este choque a la educación como algo serio. Todo lo que sembremos hoy, lo cosecharemos en unos años a través de hombres y mujeres capaces de tomar decisiones eficaces, de ciudadanos felices, o bien de todo lo contrario por todo aquello que dejemos de hacer.